Él afirmaba que el alma no vive solo una vez, ni dos, ni 10. Edgar Cayce reveló que el alma humana es como una chispa eterna en constante evolución y que reencarnamos tantas veces como sea necesario para cumplir nuestro propósito espiritual. En una de sus lecturas más enigmáticas, Cayce describió almas que habían reencarnado cientos de veces, algunas desde los tiempos de la Atlántida, otras desde civilizaciones que la arqueología ni siquiera sueña con descubrir. Esto suena increíble, pero lo más impresionante es que él decía que cada encarnación es planeada, con detalles que escapan a nuestra comprensión. La elección del cuerpo, del lugar de nacimiento, de los padres, incluso de los sufrimientos, no es accidental. Existe una inteligencia superior guiando todo. ¿Y el motivo? Crecimiento, expansión, despertar. Nadie creyó cuando Cayce dijo esto, pero poco a poco sus palabras comenzaron a tener sentido, principalmente cuando él reveló cuántas veces algunas almas habían vivido en la tierra. En esa lectura específica, mantenida en secreto por años, Cayce describió el alma como una viajera milenaria entre planos. Ella nace, vive, muere y regresa, una y otra vez, hasta que aprende, hasta que comprende, hasta que ama. Y él fue aún más lejos. Dijo que algunas personas con quienes convivimos hoy pueden haber caminado a nuestro lado por decenas de vidas anteriores, maridos que ya fueron hermanos, hijos que ya fueron padres, enemigos que en otra vida tal vez nos hayan salvado. Eso lo cambia todo, ¿no es así? La forma en que miramos a las personas, la forma en que enfrentamos el dolor. Si sientes que tu alma carga algo antiguo, tal vez estés en lo cierto. Tal vez tu alma ya haya vivido más veces de lo que imaginas, y si esto te toca de alguna forma, considera suscribirte aquí al canal. Así, no te pierdes ninguno de estos mensajes reveladores que aún estaban adormecidos. Cayce afirmaba que el número de reencarnaciones no es fijo. No existe una cuenta exacta. No es como si tuviéramos solo 5 o 20 oportunidades. El tiempo espiritual no funciona como el nuestro. Para algunos, bastan pocas vidas para alcanzar un grado elevado de conciencia. Para otros, son necesarias cientos. Y esto no es un castigo, es una elección, una decisión tomada por nuestra propia alma, antes incluso de encarnar. Según Cayce, hay almas que eligen volver por amor, por compasión, para ayudar a otras almas que aún están en el camino. Es por eso que algunos espíritus despiertan temprano y otros permanecen adormecidos por siglos. Todos están exactamente donde necesitan estar. La jornada es única, sagrada y perfectamente coordinada. Y aunque todo parezca confuso ahora, hay un plan mayor operando en silencio, guiándonos con precisión. Un detalle fascinante de las lecturas es que Cayce identificaba el estadio espiritual de un alma basándose en sus vidas pasadas. Él decía, esta alma está cansada, o esta alma está apenas comenzando. Imagínate, un alma cansada es aquella que ya ha vivido mucho, ya ha aprendido, ya ha caído y levantado tantas veces que carga una sabiduría silenciosa en la mirada. Son personas que parecen mayores de lo que su edad indica, que ven más allá de la superficie, que sienten demasiado. Ya las almas más nuevas tienden a actuar con impulsividad, tienen sed de experiencias, buscan identidad y pertenencia. Esto no es mejor ni peor. Solo son fases distintas del mismo camino. Cayce veía esto claramente y decía que entender el tiempo del alma es la clave para lidiar con el otro y con nosotros mismos con más compasión. Pero, ¿cómo saber en qué punto de la jornada está tu alma? Cayce no daba respuestas hechas, pero indicaba señales. Intuiciones inexplicables, sueños repetitivos, sentimientos de déjà vu con personas o lugares, una atracción misteriosa por culturas antiguas, un miedo que parece no tener origen en esta vida. Todo esto son pistas. Él sugería que en estado de relajación profunda, cualquier persona podría acceder a registros espirituales de sus encarnaciones anteriores.
Llamaba a esto acceder a los registros del alma, también conocidos como registros akáshicos. En ellos está todo lo que fuiste, lo que sentiste, lo que elegiste. Pero Kayse alertaba, esta información solo debe ser buscada con intención pura, pues saber quiénes fuimos es menos importante que entender quiénes nos estamos convirtiendo. Lo más impresionante es que, para Kayse, la reencarnación no es solo una secuencia de vidas, sino una escuela cósmica. Cada reencarnación sería una clase, una oportunidad. Y el profesor, la propia vida, a veces enseñando con amor, a veces con dolor, pero siempre con propósito. Por eso, cuando alguien pregunta, ¿cuántas veces puede reencarnar un alma?, la respuesta no está en números, sino en necesidad, en deseo de evolución. Hay almas que vuelven para rescatar promesas antiguas, otras para completar aprendizajes que quedaron a medias, y hay aquellas que reencarnan para donar, enseñar, inspirar. ¿Ya has sentido que tu vida tiene una misión? ¿Que viniste por un motivo mayor? Entonces, tal vez tu alma sea una de esas, una viajera antigua que está despertando. De nuevo, en sus lecturas más profundas, Kayse explicó que el espíritu elige incluso los desafíos que enfrentará antes de encarnar. Enfermedades, limitaciones físicas, pérdidas, todo esto puede haber sido decidido con antelación, no como un castigo, sino como instrumento de aprendizaje. Imagina el impacto de esta revelación. El dolor gana un nuevo sentido. El sufrimiento se transforma en escalón. Cuando le preguntaron por qué ciertas personas nacían con tantas dificultades, Kayse respondió con serenidad, para que el alma aprenda la paciencia, la humildad, el amor. Esto remueve nuestra visión del mundo. Cada obstáculo, cada cruz, puede ser parte de un guión mayor, escrito por la propia alma en busca de evolución, y cuanto más conscientes estemos de esto, más podemos transformar nuestro destino. Nada es por casualidad. Todo educa, todo enseña, y cada vida es un paso firme en el camino del espíritu hacia la luz. Otra revelación impactante fue la de que algunas almas regresan con misiones específicas. Ellas vienen con el propósito de ayudar a la humanidad en momentos críticos. Según Kayse, muchas de estas almas reencarnaron durante períodos de gran transición, caída de imperios, cambios climáticos, revoluciones espirituales. Él mencionó que estamos, ahora, en una de esas épocas, y que miles de almas antiguas están volviendo para actuar como puntos de luz. Personas comunes, con vidas discretas, pero que cargan dentro de sí un llamado poderoso. ¿Ya has sentido eso? ¿Una inquietud, como si estuvieras aquí para algo mayor? Tal vez tu alma haya aceptado esa misión. Tal vez hayas vivido antes en civilizaciones antiguas y ahora hayas retornado para compartir lo que aprendiste. Kayse creía que nada de lo que aprendemos se pierde. Todo se acumula en el alma y retorna cuando el mundo más lo necesita. Pero Kayse también advertía, reencarnar no es garantía de evolución. Hay almas que vuelven muchas veces y continúan presas a los mismos errores. La reencarnación es una oportunidad, no una recompensa. Ella necesita ser bien vivida. Esto exige conciencia, elección, esfuerzo. Muchos quedan presos en ciclos repetitivos de miedo, orgullo, apego. Viven varias vidas, pero no cambian por dentro. Kayse decía que la única forma de romper este ciclo es a través del autoconocimiento y del amor verdadero. Amar de forma amplia, generosa, curativa. No es fácil, pero es el único camino. Cuando el alma finalmente comprende esto, ella comienza a vibrar en otro nivel. Las situaciones cambian, los encuentros cambian, incluso el sufrimiento cambia de color. Porque ahora el alma está despierta, y cuando ella despierta, todo a su alrededor también despierta con ella. Él afirmaba que los vínculos espirituales son eternos. Almas que se aman profundamente suelen reencontrarse en múltiples vidas, no por casualidad, sino por afinidad vibracional. Maridos y esposas, padres e hijos, amigos del alma. Estas conexiones resisten al tiempo y atraviesan siglos. Hay reencuentros que son tan intensos
que causan lágrimas solo en las primeras miradas, como si algo profundamente antiguo despertara. Kayse decía que el amor verdadero no es creado en una única vida, él es construido en varias, y que muchas almas reencarnan juntas para curar lo que quedó mal resuelto. Es por eso que algunas relaciones parecen tan desafiantes. Ellas no son nuevas, ellas cargan historias antiguas, lecciones pendientes. Saber esto nos invita a perdonar más, amar mejor, comprender más profundamente a quien está a nuestro lado. Además, Kayse relataba que entre una vida y otra, el alma pasa por un período de evaluación, un intervalo donde ella revisa todo lo que ha vivido, cada elección, cada acción, cada pensamiento, pero no como un juicio punitivo, sino como un espejo de conciencia. El alma observa, siente, comprende, y entonces decide el próximo paso. Esta pausa puede durar años o siglos, dependiendo de la prontitud del alma para retornar. Algunas piden volver pronto, otras prefieren aguardar. Hay almas que necesitan descansar, otras que aún no han aprendido lo suficiente para proseguir. Todo es profundamente respetado en este proceso. No existe prisa, solo propósito. Y cuando llega la hora correcta, el alma elige nuevamente un cuerpo, un tiempo, un lugar, y se sumerge una vez más en la experiencia humana. Tal vez por eso tantas personas, al oír estas revelaciones, sientan algo inexplicable dentro de sí, un recuerdo que no viene de la mente, sino del corazón, como si parte de ellas supiera, hace mucho tiempo, que todo esto es verdad. Kayse no quería convencer a nadie, él solo compartía lo que veía en estado de trance, con una humildad conmovedora. Decía que todos nosotros tenemos acceso a las mismas verdades, si aprendemos a silenciar y escuchar al alma. Y tal vez sea eso lo que este video está haciendo ahora contigo, trayendo de vuelta una sabiduría que ya era tuya, algo que sabías, pero habías olvidado. Porque el alma no olvida, el alma solo se adormece, y basta una palabra, una imagen, una emoción, para que ella comience a despertar de nuevo. Kayse también hablaba que algunas reencarnaciones son más cortas, mientras otras se extienden por décadas. Eso depende del aprendizaje necesario en cada ciclo. Hay vidas que sirven solo para cumplir una tarea específica, como reparar un error pasado o ayudar a un alma hermana. Otras tienen una trama más compleja, con diversas capas de evolución. Él advertía que no siempre entendemos el motivo de ciertos acontecimientos, pero que, desde el punto de vista del alma, todo tiene sentido. Una existencia breve puede tener un impacto espiritual mayor que una vida larga y rutinaria. Un encuentro que dura pocos minutos puede cambiar siglos de trayectoria. Todo esto es calculado con precisión por el espíritu antes de reencarnar. Por lo tanto, incluso los momentos que nos parecen pequeños o sin importancia pueden cargar un poder invisible y transformador. Nada es desperdiciado. Cada segundo vivido es una pieza en el rompecabezas del alma. En las lecturas sobre vidas pasadas, Kayse revelaba con frecuencia detalles tan específicos que muchos quedaban en shock. Él citaba nombres antiguos, fechas, profesiones, incluso rasgos de personalidad que se repetían de vida en vida. Un alma que fue curandera en Egipto, por ejemplo, podría hoy sentir una atracción inexplicable por terapias naturales. Un guerrero en la Grecia antigua tal vez luche hoy por justicia social con la misma fuerza. Eso no es coincidencia. Son memorias impresas en el espíritu. Él decía que nada de lo que fuimos se pierde. Todo es registrado en los tejidos sutiles del alma. Y eso moldea no solo nuestro comportamiento, sino también nuestras elecciones, nuestros miedos, nuestros dones. Cuando entendemos eso, comenzamos a vernos con más claridad. Comenzamos a entender por qué somos como somos. Y lo más importante, pasamos a honrar la jornada que nos trajo hasta aquí. Pero Kayse iba más allá de las vidas pasadas. Él hablaba sobre el destino del alma tras completar su ciclo de reencarnaciones. Según él, llega un momento en que el espíritu alcanza un nivel tan elevado de conciencia que no necesita más retornar a la tierra. Esa alma pasa a vivir en dimensiones superiores,
actuando como guía, mentor o fuerza de inspiración para los que aún están en proceso. Ella no desaparece. Ella se expande. Se convierte en luz activa en el universo. Algunos la llamarían ángel, otros espíritu iluminado. El nombre importa poco. Lo que importa es entender que todos nosotros caminamos hacia ese punto. Y que cada vida, cada lección aprendida aquí en la tierra nos aproxima a ese estado. Por eso Khyentse insistía: vive con propósito, ama con profundidad, perdona con sinceridad, porque todo eso resuena más allá de esta vida. La jornada del alma, según Khyentse, es una espiral ascendente. Podemos caer, repetir patrones, perdernos en el camino, pero siempre hay retorno, siempre hay una nueva oportunidad. Él veía la tierra como una de las muchas moradas del alma, uno de los muchos lugares donde el espíritu puede aprender. Hablaba de otros planos de existencia, otras realidades, otras dimensiones donde también se aprende, se crece, se expande. Pero la tierra, decía él, es especial. Aquí experimentamos emociones intensas, desafíos profundos, contrastes que aceleran nuestra evolución. Por eso, incluso tras tantas vidas, tantas caídas y recomienzos, el alma insiste en volver. Porque aquí, en medio del dolor y de la belleza, ella encuentra aquello que más la transforma, la experiencia viva del amor en sus formas más humanas. ¿Y tú? ¿Ya has sentido que no es tu primera vez aquí? ¿Ya has tenido sueños con épocas distantes, miedos que no entiendes, o un talento que parece haber nacido contigo? Esos pueden ser ecos de otras vidas. Khyentse decía que el alma siempre deja rastros, pequeños fragmentos que escapan del velo del olvido, y que si estamos atentos, podemos recoger esos fragmentos y montar el mosaico de nuestra propia eternidad. Cada recuerdo súbito, cada intuición, cada sentimiento profundo puede ser una ventana, una chance de recordar quiénes somos de verdad. Y al recordar, comenzamos a curarnos. Comenzamos a tomar decisiones con más sabiduría. Comenzamos a vivir de forma más entera, más conectada con lo que vinimos a hacer aquí. Estas revelaciones no eran solo teorías. Muchas personas, tras pasar por lecturas con Khyentse, relataron cambios profundos en sus vidas. Una nueva paz se apoderó de ellas, un sentido más claro para los desafíos, una levedad al mirar hacia el pasado. Saber que estamos en una jornada amplia, que no termina con la muerte, y que todo lo que vivimos tiene un propósito, puede ser liberador. Puede transformar sufrimiento en entendimiento, angustia en esperanza. Khyentse decía que la verdad espiritual no necesita de dogmas. Ella se reconoce por la sensación que provoca en el alma, y si este mensaje despertó algo en ti, tal vez ella sea parte de tu recuerdo espiritual. Tal vez estuvieras solo esperando el momento correcto para recordar lo que en el fondo siempre supiste. En una de sus lecturas más simbólicas, Khyentse describió el alma como una semilla lanzada en el suelo del universo, destinada a crecer y florecer vida tras vida. Cada existencia sería como una estación. En algunas el alma germina, en otras cosecha, en otras aún aprende a resistir al frío y a la sequía. Este ciclo se repite hasta que el alma alcanza la madurez espiritual. Y cuando esto sucede, ella no necesita más probar nada a nadie. Su luz habla por sí sola. Ella se convierte en un faro para otras almas que aún están en las primeras estaciones. Pero llegar a este punto exige coraje, exige fe, exige atravesar muchos inviernos interiores. Khyentse nunca romantizó la evolución espiritual. Al contrario, él decía que crecer duele, que despertar incomoda, que recordar quiénes somos puede ser incómodo, pero también decía que ese es el precio de la libertad del alma y que cada paso vale la pena. Khyentse también hablaba sobre la importancia de la hora. Aunque reconociera la realidad de las vidas pasadas y futuras, él insistía en que el momento presente es el punto de poder. Es aquí que el alma elige su rumbo. Es aquí que puede reparar, construir, transformar. Muchos se pierden intentando descubrir quiénes fueron,
olvidando vivir plenamente quiénes son. Y eso, decía Kaise, es una trampa. El pasado sirve como guía, no como prisión. La verdadera misión del alma no es repetir, sino renovar. No es apegarse a lo que fue, sino abrirse a lo que puede ser. Es por eso que él incentivaba el autoconocimiento, la meditación, la práctica del bien. No como reglas externas, sino como herramientas de alineamiento interior. Porque cuanto más conscientes estamos de quiénes somos, más rápido evolucionamos, y menos reencarnaciones necesitaremos para aprender lo esencial. Uno de los puntos más delicados que Kaise abordaba era el del sufrimiento infantil. Cuando preguntado por qué algunos niños nacían con enfermedades graves o morían muy pronto, él respondía con profunda compasión: el alma no se mide en años, sino en vibración. Algunas vienen solo para un aprendizaje específico o para enseñar algo a los que quedan. A veces, una vida de pocos meses cumple un propósito mayor de lo que podemos entender. Él decía que el dolor de perder un hijo puede ser devastador, pero que allí existe un lazo de alma indestructible, que ese espíritu puede retornar más tarde, en otra forma, o permanecer como guía sutil a lo largo de la vida de los padres. Nada se pierde, todo se transforma. E incluso en los episodios más tristes, hay amor operando tras bambalinas, un amor tan profundo que solo puede ser comprendido con los ojos del alma. Otra enseñanza fuerte de Kaise es que el alma no está limitada a un único planeta. Él hablaba de la existencia de otras moradas en el universo, donde espíritus también encarnan para aprender. Decía que antes de venir a la Tierra, muchos de nosotros ya habíamos pasado por experiencias en otros planos, con leyes y vibraciones diferentes. Esos recuerdos, aunque raros, pueden emerger en sueños vívidos, sentimientos de no pertenencia o fascinación por estrellas y galaxias. Kaise llamaba a esto memoria estelar, y para él eso explicaba por qué algunas personas sienten, desde pequeños, que están aquí de paso, que su casa verdadera no es exactamente aquí. Según él, esa sensación no es fantasía, es intuición, es eco del alma, recordando de dónde vino. Y si abrimos espacio para ese recuerdo, él puede ayudarnos a comprender mejor el propósito de estar aquí, ahora. Kaise afirmaba que la reencarnación también está ligada al colectivo. No reencarnamos solo por nuestra evolución personal, sino para contribuir con la evolución de la humanidad. Hay ciclos mayores, que involucran grupos enteros de almas que se reencuentran a lo largo de los siglos, actuando en conjunto como si fueran parte de una orquesta invisible. Pueblos antiguos, comunidades espirituales, familias de alma, todos esos grupos cargan misiones colectivas. Cuando sientes que encontraste tu grupo, incluso sin explicación lógica, puede ser que estés reencontrando compañeros antiguos. Y cuando sientes que necesitas alejarte de ciertos ambientes, puede ser que tu alma esté cerrando un ciclo colectivo. Esos movimientos son sutiles, pero poderosos. Kaise decía que reconocer esas conexiones acelera la cura, individual y colectiva, porque cuando almas despiertas se unen, algo extraordinario sucede. Por eso tal vez la pregunta no debería ser ¿cuántas veces puede reencarnar un alma?, sino ¿qué aún necesito aprender en esta vida? Kaise nos invita a esa reflexión, porque no importa si ya vivimos 10, 20 o 100 veces, lo que importa es lo que estamos haciendo ahora con todo lo que ya sabemos. ¿Estamos amando más? ¿Estamos perdonando mejor? ¿Estamos oyendo nuestra intuición? ¿Estamos sirviendo con humildad? Esas son las preguntas que realmente importan, porque es respondiendo a ellas, con acciones y elecciones diarias, que disminuimos la necesidad de retornar. El alma evoluciona cuando ama, y el amor es la única energía que atraviesa todas las vidas, todos los cuerpos, todos los tiempos. Es el único equipaje que llevamos con nosotros, vida tras vida. Muchos que buscaban a Kaise querían saber quiénes fueron en vidas pasadas, pero él advertía que eso solo sería útil si trajera comprensión y crecimiento. Recordar el pasado sin propósito puede ser peligroso,
alimentar el ego o reforzar traumas antiguos. Por eso, él siempre conducía esas revelaciones con responsabilidad. Decía que lo más importante no era saber si fuiste un faraón, un artista o un guerrero, sino entender cómo los errores y aciertos de esas vidas aún resuenan hoy. El alma carga no solo experiencias, sino también tendencias, y lo que no es curado se repite. Así, la reencarnación es también un espejo. Cada vida refleja aquello que aún necesitamos iluminar. Cuando nos deparamos con patrones repetitivos, relaciones difíciles o miedos antiguos, tal vez estemos frente a una oportunidad de liberación. Kaise decía que el verdadero milagro no es recordar lo que fuimos, sino transformar lo que somos, y finalmente romper los ciclos que nos mantienen presos. En sus lecturas, Kaise también habló sobre el karma, pero al contrario de lo que muchos piensan, él no lo veía como punición. Para él, el karma es consecuencia natural de las elecciones del alma, un campo de energía que se equilibra a lo largo del tiempo. Si actuamos con amor, el retorno vendrá como amor. Si herimos, necesitaremos comprender el dolor que causamos, no por castigo, sino para despertar empatía. Kaise decía que el karma puede ser suavizado o incluso transformado con conciencia, servicio y perdón. El bien que hacemos hoy tiene poder real sobre el pasado que cargamos. Por eso, él recomendaba actitudes simples pero profundas: ayudar sin esperar, oír con atención, orar con sinceridad, perdonar con el corazón. Esas son semillas de cura plantadas en el alma, y una vez plantadas, florecen no solo en esta vida, sino en las que aún vendrán. Otro punto que él destacaba era la influencia de los traumas espirituales. Kaise decía que algunos dolores que sentimos en el cuerpo o en la mente no tienen origen en esta existencia. Son heridas del alma, abiertas hace siglos, que aún no han cicatrizado. Una fobia sin causa aparente, una tristeza persistente, una sensación de vacío. Todo eso puede ser eco de vidas pasadas. Él trataba esos dolores con gran respeto, recomendando prácticas que uniesen lo físico y lo espiritual: meditación, oración, baños de inmersión, lectura de los salmos, alimentación consciente. Para él, el cuerpo era el templo del alma, y curar el alma era también cuidar del cuerpo. La reencarnación no era, por lo tanto, un concepto distante, sino una clave terapéutica para la salud integral. Saber que ciertos dolores no son solo de esta vida puede traernos alivio, comprensión y, sobre todo, compasión con nuestro propio proceso. En muchas ocasiones, Kaise describió almas que habían cometido grandes errores en el pasado, pero que en esta vida venían con profundo arrepentimiento y deseo de servir. Él decía que el alma tiene sed de redención, que incluso tras siglos de equivocaciones existe dentro de cada espíritu un anhelo silencioso por equilibrio y reconexión con lo divino. No importa cuán perdido alguien haya estado, el camino de vuelta siempre existe. Y la reencarnación es esa chance renovada. Una nueva página, una nueva tentativa, un nuevo encuentro con el propio yo. Kaise creía que el alma nunca está condenada. Incluso aquellas que se desviaron profundamente de la luz pueden un día reencontrarla. A veces basta un acto de amor, un gesto de compasión, una elección diferente. La eternidad es paciente, y el universo conspira siempre a favor del retorno del alma a su origen sagrado. Hay también las almas que vienen para concluir tareas inacabadas, misiones interrumpidas, promesas no cumplidas, dones no desarrollados. Kaise decía que ellas cargan una inquietud interior, como si algo estuviese siempre por comenzar o por terminar. ¿Ya has sentido eso? Como si hubiese algo que necesitas hacer, incluso sin saber exactamente qué. Eso puede ser memoria del alma. Un llamado antiguo resonando en el ahora. Él decía que al seguir ese llamado, incluso sin claridad, el alma encuentra paz, porque ella reconoce, incluso inconscientemente, que está cumpliendo su plan. A veces basta un pequeño movimiento, una decisión, un paso de fe.
El universo responde, las sincronicidades aparecen, las puertas correctas se abren, y lo que antes era confuso comienza a hacer sentido. El alma, entonces, comienza a recordar por qué vino. Kaize hacía una distinción esencial. Reencarnar es diferente de repetir. Muchos viven como si estuviesen en modo automático, repitiendo patrones, cargando los mismos dolores, relacionándose de la misma forma. Pero reencarnar con conciencia es lo opuesto a eso. Es romper los ciclos, es interrumpir herencias emocionales, es curar aquello que pasó de generación en generación. Cuando elegimos actuar diferente, amamos donde antes juzgábamos, perdonamos donde antes odiábamos, silenciamos donde antes reaccionábamos. Algo cambia en el alma, y es en ese momento que la reencarnación cumple su verdadero propósito. Kaize decía que el universo entero vibra de alegría cuando un alma despierta y decide recomenzar con más luz. Porque cada despertar es un paso colectivo en la evolución de la humanidad, y tal vez, al oír eso, algo dentro de ti también esté despertando. Kaize también afirmaba que existen momentos en que el alma necesita solo vivir, sin grandes lecciones, sin pruebas intensas, solo existir, respirar, estar. Esas vidas son como pausas entre jornadas más densas, periodos de integración y descanso espiritual. Él decía que ni toda vida necesita ser extraordinaria a los ojos del mundo. A veces, el simple acto de cuidar de alguien, plantar un jardín, oír con atención o sonreír con sinceridad, ya representa un enorme avance en la trayectoria del alma. Lo sagrado está en lo cotidiano, y comprender eso es una forma profunda de evolución. Kaize nos recordaba que la espiritualidad no está solo en las experiencias místicas o en las grandes revelaciones, sino en el modo como tratamos a los otros, como nos tratamos. Esa conciencia transforma incluso los días más comunes en momentos de cura y expansión. Había también un mensaje constante en sus lecturas. Todo lo que hacemos en esta vida será cosechado en otra, hasta que aprendamos a sembrar amor de forma consistente. Él comparaba el proceso del alma a un agricultor experimentado, que aprende con cada estación. A veces la cosecha es abundante, otras escasa, pero cada paso es aprendizaje, y cada aprendizaje aproxima el alma de su completud. Kaize decía que no hay prisa, el universo no cobra, solo invita. Y cuando aceptamos esa invitación con humildad, todo cambia. Comenzamos a ver sentido donde antes había solo caos, comenzamos a ver belleza donde antes había dolor. La vida entonces deja de ser una carga y pasa a ser un regalo. Y el alma, incluso aún en proceso, pasa a caminar con más levedad, porque sabe que está exactamente donde debería estar. Otro punto poderoso. Kaize decía que las almas que despiertan tienen la responsabilidad de ayudar a otras a despertar también. Eso no significa imponer creencias o salvar a nadie, sino vivir de forma tan íntegra, tan coherente, que su presencia se torna una invitación silenciosa a la transformación. Él llamaba a esto ejemplo vibracional. Cuando alguien despierta de verdad, su luz toca a quien está a su alrededor incluso sin palabras. Es como si el alma dijese, yo me acuerdo, y tú también puedes acordarte. Es por eso que hoy tantas personas están sintiendo ese llamado interior. Sienten que necesitan cambiar, servir, buscar algo mayor. No es coincidencia, es sincronicidad. Son almas antiguas, retornando con misiones específicas, alineadas al despertar colectivo que Kaize previó. Y tú puedes ser una de ellas. Kaize preveía que llegaríamos a un tiempo de gran transición espiritual, donde viejos sistemas caerían y la humanidad buscaría nuevas verdades. Para él, ese tiempo ya ha comenzado. Las crisis que vivimos hoy, ambientales, sociales, emocionales, son señales de un parto colectivo. Estamos dando a luz una nueva conciencia, y en ese escenario, las almas despiertas tienen un papel fundamental. Ellas son las semillas de lo nuevo.
son los puentes entre el mundo antiguo y el mundo que vendrá. Por eso, comprender las reencarnaciones no es solo mirar hacia el pasado, sino prepararse para el futuro. Lo que haces hoy reverbera en las próximas vidas, tus y de los que vendrán. Kaiser decía que cada gesto de luz es una construcción invisible en el espíritu de la humanidad, y que incluso en silencio, cada alma despierta ayuda a la tierra a respirar con más esperanza. ¿Y si todo esto fuese verdad? ¿Y si no estuvieras oyendo estas palabras por casualidad? ¿Y si tu alma ahora mismo estuviera acordándose de lo que siempre supo? Kaiser nos enseñó que las verdades espirituales tocan el corazón antes de hacer sentido para la mente. Entonces, si algo en ti vibró, emocionó o aclaró a lo largo de esta jornada, tal vez sea tu alma despertando. Tal vez este video sea un espejo, un llamado, una respuesta que ni siquiera sabías que estabas buscando. Y si así es, cuida de eso con cariño. Honra ese recuerdo, esparce esa luz. Comparte este video con quien sientas que necesita oírlo. Deja tu comentario, suscríbete al canal y continúa esta jornada con nosotros, porque el alma no camina sola. Ella se reconoce en los encuentros. Y cada reencuentro es una prueba de que estamos todos volviendo a casa.